Continuamos con la diapositiva número 20 y observamos la sutura escamosa. La sutura escamosa es la articulación que existe entre los huesos parietales y los huesos temporales. Entonces, a manera de un abanico o un arco, este tipo de estructura debe ser bastante compacta, pero por el contrario es bastante peligrosa, puesto que una lesión en esta zona rápidamente podría generar una depresión del hueso temporal o un resquebrajamiento o también una fractura trilaminar en esta zona debido a un impacto muy severo, ¿no? Siguiente diapositiva. Hablemos ahora de los huesos de la cara. Los huesos de la cara están conformados por 14 estructuras divididas en dos partes, ¿no? Huesos propios del maxilar superior, ¿no? Y el hueso propio del maxilar inferior, conocido como mandíbula, ¿no? Es importante decir que la mandíbula es el único hueso móvil, mientras que los huesos del maxilar superior son huesos completamente inmóviles. Siguiente diapositiva. En esta imagen nosotros podemos apreciar, por ejemplo, el maxilar superior, el hueso palatino, los malares, los huesos nasales, ¿no? Los unguis, el etmoides mismo, ¿no? Las piezas dentales también, en fin, una serie de estructuras que definitivamente tienen nombre propio y que la idea es aprender alguna de ellas para poder saber su ubicación anatómica en plano. Siguiente diapositiva, hablemos ahora del maxilar inferior. Esto es la mandíbula, también denominada como maxilar inferior. Es un hueso de la cara plano, impar, en forma de una herradura, ¿no? Se ubica debajo de la parte inferior o anterior de la cara. Presenta un cuerpo horizontal y dos ramas ascendentes, ¿no? Están situadas a ambos lados del cuerpo y es un hueso bastante prominente porque obviamente conlleva tener una barbilla o un mentón a partir de la región mentoniana, que es propia de esta estructura con sus características ya demostradas, ¿no? La segunda normalmente está relacionado con otros 12 huesos, los 13 restantes, 12 de ellos dispuestos en pares, mientras que uno es impar, ¿no? Los huesos pares vienen a ser los maxilares superiores, los malares, los unguis y los cornetes inferiores, los huesos propios de la nariz y los palatinos. El único hueso impar se llama vómer. El único hueso impar se llama vómer. ¿Listo? Continuamos. Hablemos ahora un poco del oído. El oído es un órgano conformado por tres partes: el oído externo, el oído medio y por último también tenemos al oído interno, ¿no? Entonces ustedes en este gráfico lo que hacen es un poco apreciar cómo es que la zonificación está determinada por ciertos parámetros. Por ejemplo, el oído externo va desde el pabellón auricular hasta el tímpano. El oído medio va desde el tímpano hasta el vestíbulo. Y el oído interno va desde el vestíbulo hasta el nervio acústico. ¿Ok? Siguiente. Aquí es donde podemos apreciar al oído externo. Lo que llama la atención obviamente son las estructuras anatómicas de la oreja, puesto que aquí vamos a encontrar estructura pues llamadas trago, antitrago, ¿no? Zona saliente del hélix, ¿no? Canal del hélix, el cabum, ¿no? El óvulo, que lo único que hace simplemente es generar ubicaciones anatómicas para este cartílago con diferentes tipos de rugosidades o eminencias, ¿no? El oído medio está formado por un conjunto de cavidades llenas de aire, donde se encuentra la caja del tímpano, ¿no? La cual está conformada por yunque, martillo y estribo, y la famosa trompa de Eustaquio, que se encuentra íntimamente relacionada con las vías aéreas superiores, causando una rinofaringitis. Siguiente. El oído interno consta de tres partes, ¿no? El vestíbulo, los conductos semicirculares y el caracol, ¿no? Del laberinto nacen las vías acústicas y vestibulares, y las cavidades del laberinto están llenas de líquido. Entonces el laberinto tiene como función principal el controlar el equilibrio y la estática corporal. ¿Listo? Siguiente. Ahora hablemos del globo ocular. Como ustedes pueden apreciar, el globo ocular tiene varias partes, ¿no? Una parte vascular,
El globo ocular también tiene una parte que brilla, tiene una parte oscura y tiene una pequeña lesión más oscura de tipo central, ¿no? El globo ocular es una estructura esférica que mide aproximadamente entre 2.5 centímetros de diámetro y 3 centímetros de diámetro, ¿no? La idea es poder ir descartando esta patología cuando una persona, por ejemplo, como familiar, vemos obviamente con un marcado abombamiento, con el tema de la superficie anterior bastante pues, obviamente pronunciada, la parte anterior, la cubierta se compone de 3 capas de tejido, entonces son esas cositas que hay que tomar en cuenta. La parte exterior o cubierta se compone de 3 capas o tejido. Siguiente. La capa más externa, conocida como esclerótica, que viene a ser la parte más blanquita del ojo, ¿no? Esa es más esclerótica, ¿no? Tiene una función de protección porque es bastante pétrea y dura, ¿no? Y la capa media obvia tiene pues obviamente 3 partes diferenciadas también. La coroides, que está bastante vascularizada, el cuerpo ciliar, que está formado por los procesos ciliares de las células, el iris, que se extiende por la parte frontal del ojo, y la capa más interna de la retina, que viene a ser la sensibilidad de la luz. Siguiente. Luego hablaremos un poco de la pupila. La pupila no es un órgano, la pupila es un espacio que obviamente se debe tomar en cuenta en las personas que de alguna manera tienen ciertos problemas para la acomodación de la visión, en la miopía o en el astigmatismo, en la hipermetropía, ¿no? Que suelen ser ametropías en común. Se tiene a veces un poquito de problemas o dificultades para su clasificación y también para poder entender un poco la anatomía de esas zonas, ¿no? La pupila viene a ser realmente una zona central, negro. ¿Por qué negro? Porque la luz no puede atravesar completamente normal en este sitio, ¿no? Es un agujero, obviamente, para que entre la luz y nosotros podemos captar y percibir distancia, personas y también a ciertas patologías, ¿no? Siguiente. El iris viene a ser la corona radiada muscular, que obviamente tiene esta especie de características, pues obviamente hay algunos pacientes que suelen tener cambios de coloración en los iris que suelen tener y que por otro lado también se generan por herencia y otros lados se generan por también un trastorno de tipo degenerativo, ¿no? Y por último la córnea, que también es transparente, o sea, si la córnea no se ve bien, definitivamente nadie va a poder permitir que se pueda apreciar otro tipo de estructuras necesarias, ¿no? La córnea es un epitelio transparente, cubre tanto el iris como a la pupila. Esta es la primera lente y la más poderosa, obviamente, lente del globo ocular, y permite junto con el cristalino la producción de una imagen nítida a nivel de los fotorreceptores, ¿no? Siguiente. Aquí podemos apreciar una macroscopía, por ejemplo, de un ojo, le podemos apreciar el párpado superior, el párpado inferior, el tema, por ejemplo, de la córnea, la iris, la esclerótica y la pupila. Entonces, cuando esta persona obviamente es identificada a través de estos elementos, nosotros podemos ir dilucidando de qué tipo de paciente estamos hablando, ¿no? Siguiente. Hablemos ahora un poco de una patología muy común de los ojos que viene a ser la conjuntivitis, ¿no? Que es una inflamación o una reacción positiva, pues obviamente, luego de haber una infección en la membrana que tapiza los párpados y cubre la porción anterior del globo ocular hasta el borde de la córnea. Es una enfermedad muy común, causada por una infección o una alergia y que rara vez es grave. Es más frecuentemente que se presente en los niños y puede ser de origen infeccioso, ¿no? Origen infeccioso. Siguiente. Algunos síntomas de la conjuntivitis vienen a ser el eritema ocular, el lagrimeo, ¿cómo se llama? También tenemos el dolor, tenemos también el escozor, ¿no? Hay un poco de lágrimas que las personas suelen presentar cuando tienen mucho este tipo de problemas y la sensación permanente de cuerpo extraño. Es más, muchos pacientes suelen decir, siento arena en los ojos, ¿no? Siento arena, es la frase típica que suelen decir muchos pacientes que tienen ese tipo de patología. Siguiente. Las lágrimas son una suerte de una película, ¿no? No es agua con sal, la lágrima es una película que normalmente forma parte de
de la lubricación y un mecanismo de protección, obviamente a través del sistema celular, ¿no? Entonces las lágrimas forman parte justamente de este mecanismo de protección contra la luz solar, contra la contaminación, y de alguna manera mantienen los ojos completamente humectados y lubricados, ¿no? Las lágrimas también contienen nutrientes que ayudan a que sus ojos se mantengan saludables. Es verdad, tiene una pequeña capa lipídica dentro de su composición que forma parte de este tipo de tratamientos, ¿no? El parpadeo permite expandir la película lagrimal sobre la superficie ocular, o sea, de alguna manera el parpadeo es bueno también. Siguiente. Las lágrimas cumplen diversas funciones. Una, son acompañantes. Dos, protegen. Tres, nutren. Cuatro, obviamente, la superficie ocular que necesita ser tratada, pues obviamente debe entender que la defensa natural del organismo es algo que no se puede manejar, ¿no? Protegen al ojo contra el viento, calor, smog, frente a diversos factores ambientales. Claro que sí. O sea, si existen una serie de parámetros que permiten sumar a favor de este tipo de patología o de este tipo de problemas como el sangrado, pues obviamente lo lógico es que las personas, al tener lágrimas, estas puedan cumplir una función completamente permanente. Sin embargo, hay personas o pacientes que suelen tener, por ejemplo, síndrome de Sjögren, donde la deshidratación es constante y las células se acumulan en grandes cantidades de sal, puesto que las lágrimas al formarse no cuentan con una gran cantidad de microscopías que suelen ayudar a ese tipo de circunstancias. Bien, estimado estudiante, hemos llegado a la finalización del primer capítulo del módulo de anatomía. Mi nombre es Paul Neira, acompáñame a seguir desarrollando las actividades en los módulos posteriores.